Bien, soy Jaime Martínez y en esta oportunidad voy a explicarles Seminario 2, proteínas o estrategias reguladoras. Estos son los integrantes de mi grupo. Bien, caso clínico. Paciente femenina de 45 años, con diabetes mellitus, diagnosticada hace 8 años. Consulta por fatiga progresiva, debilidad muscular en miembros inferiores. Va al examen físico y se encuentra debilidad muscular de predominio proximal y ligera palidez. Los exámenes clínicos arrojan glucosa plasmática elevada, hemoglobina glucosilada elevada, creatina quinasa elevada y la fosfatasa alcalina, esa sí está disminuida. Se sospecha de miopatía diabética. Bien, introducción, estrategias reguladoras. ¿Qué son estrategias reguladoras? Básicamente son formas en las que el cuerpo controla la actividad de las enzimas. Posteriormente voy a explicar qué son enzimas, para que estas reacciones bioquímicas ocurran solo y cuando se necesite. Ahí es donde recae su importancia. Sin estas estrategias, muchas reacciones ocurrirían al mismo tiempo o sin control, lo que podría llevar a un desbalance, por producir de más o de menos sustancias esenciales para el cuerpo, generar un daño celular o un aumento en el gasto energético. Por eso, estas estrategias son vitales para mantener el equilibrio metabólico. Y tienen principales mecanismos. Por ejemplo, cuando una molécula se va a unir a un sitio diferente al activo y va a cambiar la forma de ese activo activándola o inhibiéndola, se llama modificación alostérica. Cuando se le añade o quita un grupo químico a la enzima como sulfato, esto va a cambiar la actividad de la enzima. Eso se llama modificación covalente reversible. Cuando el cuerpo va a regular cuánto de esa enzima se fabrica o cuánto se destruye, eso se llama control de la cantidad de la enzima. Y por último, cuando una enzima solo es activa en una parte específica o lugar específico dentro de la célula, con mitocondrias o lisosomas, eso se llama compartimentalización. Y esto va a ayudar a separar las funciones de las enzimas y evitar que entre ellas hayan interferencias. Ahora, la relación al caso clínico. Como se menciona, el paciente tiene diabetes mellitus. Se mencionó dos enzimas, creatina quinasa y fosfatasa alcalina. Entonces, ¿qué es una enzima? Una enzima es una proteína biológica o bioquímica que se encarga de acelerar reacciones bioquímicas en el cuerpo sin que haya un uso excesivo del gasto energético. Básicamente, como se ve en la imagen, va a actuar sobre una molécula llamada sustrato y la va a transformar a esa molécula en un producto, así reduciendo la energía de activación de la reacción. Básicamente lo va a hacer más rápido. Sin enzimas, las reacciones serían demasiado lentas para mantener la vida y generar un equilibrio metabólico. El control alostérico se trata de un efector que al unirse a un centro alostérico, o también conocido como zona T, desata que el sustrato o ligando pueda llegar al centro activo, o también llamado zona R. En este caso tenemos a dos tipos, a los homotrópicos y a los heterotrópicos. Homotrópicos se les llama cuando la unión de este ligando no modifica en sí a la proteína, sino que se da la señalización de este mismo ligando y puede continuar con la cascada de señalización, a comparación con la de heterotrópicos, que tenemos a dos tipos. O bien me favorece la actividad del ligando, o bien hace que al unirse al sitio alostérico, no se pueda dar la señalización. Y esto se puede evidenciar al haber un buen contacto o no con el centro alostérico por medio de la curva sigmoide. ¿Y qué quiere decir esta curva sigmoide? Es la relación entre la concentración del sustrato con la velocidad, que en este caso sería en el eje Y. Esta curva normal que se puede visualizar es cuando la proteína está sin un efector en su estado normal. ¿Qué pasa si es que es inactivada? Se mueve hacia el lado derecho. Y en caso de que sea activada, se movería hacia el lado izquierdo, evidenciando así que esta curva sigmoide no se da de forma lineal. Ahora, ¿cuáles son las características de las enzimas alostéricas? Dentro de todas, encontramos las tres principales. La primera es que son oligoméricas, ya que contiene varias subunidades, o también llamados protómeros, lo cual me ayuda y me favorece a la cooperación entre los sitios de unión de la proteína. La otra son que tenemos a sitios alostéricos específicos, y como lo evidencia la imagen, primero se da la unión al sitio alostérico para que luego, después de muchos procesos, se puedan dar sus sitios activos o se puedan unir los sustratos. Y en este caso, relacionado con el caso clínico que se puede evidenciar, los que se ven afectados en este caso son el desnivel en proporción que hay en ATP, AMP o fructosa 2,6 fosfato. Asimismo, también tenemos como una de las características importantes del control alostérico el que tenemos de vital importancia el analizar las curvas sigmoides, como ya lo expliqué hace un momento, de manera de que cuando esté en su estado basal se puede evidenciar que no tiene algún efector. Si es que se va al lado derecho, es que está siendo inhibida por el centro alostérico principal, o si es que está activada, se va a mover al centro izquierdo. Hablando sobre la modulación alostérica en el metabolismo, tenemos de dos tipos, al homotrópico positivo y a la activación recíproca. Hablando de el primero, nos dice que este sustrato va a entrar en la vía de activación y por medio de distintas enzimas, distintos procesos, me va a llegar a hacer una misma molécula que no me va a modificar a la proteína, sino que va a tener una cierta afinidad por la enzima. Caso contrario pasa con la activación recíproca, o también llamado un efecto heterotrópico, la cual, en este caso,
al unirse a su sitio alostérico hablando de dos distintas proteínas, me desatan un producto final. Y este producto final me va a servir para ayuda de distintas cascadas para otras distintas enzimas. Entre ellas se van a ayudar y van a ser interconectadas. Hablando del caso clínico, en este caso nuestro paciente va a tener una concentración hiperglucémica, la cual tiene mucha afinidad con la segunda modulación alostérica, en la cual, en simples palabras, al tener una alteración de alguna de estas vías, de estas proteínas, hace que se vea alterada la concentración, en este caso, de lo que es el ATP producido. Por eso evidencia a este paciente cansancio y debilidad muscular. Yo voy a hablar sobre otra estrategia regulatoria, las múltiples formas enzimáticas o también llamadas isoenzimas. Son variantes estructuralmente diferentes que catalizan la misma reacción química, pero se encuentran en diferentes tejidos u órganos. Esto permite que un mismo proceso metabólico esté adaptado a las necesidades específicas de cada tejido. Un ejemplo claro de esto es la glucólisis, específicamente la enzima que cataliza en su primer paso. En el hígado se encuentra la glucoquinasa y en otros tejidos, como el músculo, está la exoquinasa. Ambas catalizan la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato, pero tienen diferencias importantes. La glucoquinasa tiene menor afinidad por la glucosa, por lo que solo se activa cuando hay mucha glucosa en la sangre, ideal para el hígado. En cambio, la exoquinasa tiene una alta afinidad por la glucosa, por lo que permite que tejidos como el cerebro o el músculo siempre capten glucosa a pesar de que haya poca disponible. La lactato deshidrogenasa es una enzima que tiene 5 isoenzimas distintas, de la LDH1 hasta la LDH5. El tipo 1 es abundante en corazón y eritrocitos, mientras que el tipo 5 se encuentra más en hígado y músculo esquelético. Esto tiene una gran importancia clínica, porque ante un daño tisular, las isoenzimas se liberan al torrente sanguíneo y luego se puede identificar qué órgano es el afectado. Si un paciente, por ejemplo, tiene anemia hemolítica, los glóbulos rojos se destruyen y liberan su contenido, incluyendo la LDH1. Entonces, si se detecta niveles elevados de LDH1 en sangre, se puede sospechar de una hemólisis o incluso un infarto agudo de miocardio, ya que el corazón tiene alta concentración de esta isoenzima también. Ahora, en relación al caso clínico ya dado, esta paciente reporta un aumento significativo de la creatina quinasa total, la CK total, una enzima relacionada con el metabolismo muscular. Esta enzima tiene varias isoenzimas, pero en este contexto la más importante es la CK-MM, que es la isoenzima predominante en el músculo esquelético. El valor de CK total indica el daño muscular y sugiere que hay una liberación de la isoenzima CK-MM al torrente sanguíneo, debido a una posible miopatía diabética, es decir, daño muscular crónico asociado a la diabetes mal controlada. Por lo tanto, las isoenzimas permiten diferenciar si el daño proviene del músculo, corazón u otros tejidos, y en este caso ayuda a confirmar que el origen del problema es muscular. Los mecanismos covalentes reversibles son modificaciones químicas que las células utilizan para regular proteínas de forma temporal y consisten en la adición o eliminación de grupos químicos sobre ciertas proteínas mediante enlaces covalentes y pueden revertirse cuando la célula lo necesite. Su principal función es la de modular la actividad, localización o interacción de las proteínas sin necesidad de destruirlas. Estas modificaciones son realizadas por enzimas específicas y permiten que las células respondan rápidamente a las señales internas o externas. A continuación voy a hablar sobre 3 ejemplos. En primero, la fosforilación, que es la adición de un grupo fosfato a una proteína, y usualmente esto ocurre en residuos de serina, treonina o tirosina. Es una de las modificaciones más comunes. Segundo, la adenililación, que es la unión de un grupo AMP a una proteína y suele usarse para modular la actividad enzimática de forma más prolongada que la fosforilación. Y como tercero, la metilación, que es cuando se añade un grupo metilo, usualmente en residuos de lisina o arginina. Aunque se conoce más en el contexto del ADN, también afecta proteínas, específicamente las histonas, regulando la expresión genética. Todo esto, ¿cómo está relacionado con el caso clínico? Bueno, en la paciente con diabetes tipo 2 controlada, la fosforilación, que normalmente va a regular las enzimas del metabolismo de la glucosa y del músculo, puede estar alterada debido al exceso de glucosa en la sangre y a la falta de tratamiento farmacológico. Existen algunos medicamentos que inhiben enzimas como las alfa-glucosidasas
y el medicamento para diabetes que contiene esta enzima es el Glucobay. Pero esta paciente no sigue este tratamiento regular, por lo que no se puede producir una inhibición terapéutica. Además, en las enfermedades crónicas como la diabetes mal controlada que presenta nuestra paciente, el ambiente celular también puede inhibir naturalmente las enzimas musculares, lo que afecta su función, y esto explicaría su debilidad muscular y también los niveles alterados de CK. La activación proteolítica es una estrategia de regulación de enzimas muy importante en el cuerpo. Consiste en la activación de enzimas inactivas llamadas imógenos o proenzimas, a través de la ruptura específica de enlaces peptídicos en su estructura. Esta ruptura genera un cambio conformacional que convierte a la enzima a su forma activa. Esta estrategia tiene varias ventajas. Por ejemplo, permite que las enzimas solo se activen cuando y donde se necesitan, evitando dañar a los tejidos. Esto es especialmente importante en procesos como la digestión, coagulación sanguínea o incluso en la apoptosis. Es importante no confundir los imógenos con las apoenzimas. Las apoenzimas son proteínas inactivas que necesitan unirse a un cofactor como un ion o una coenzima para volverse funcionales. En cambio, los imógenos no requieren cofactores, sino que se activan por proteólisis, o sea, por la acción de otra enzima que corta su cadena peptídica. Un ejemplo clásico es el de las enzimas digestivas. El tripsinógeno es un zimógeno producido por el páncreas. Cuando llega al intestino delgado se encuentra con una enzima que se llama enteropeptidasa, que rompe un enlace peptídico específico y lo convierte en tripsina, que es su forma activa. La tripsina a su vez puede activar otros zimógenos pancreáticos como el quimotripsinógeno o la procarboxipeptidasa, amplificando así la cascada digestiva. Este tipo de activación en cascada permite una respuesta rápida y controlada, y es un ejemplo claro de cómo el cuerpo regula procesos complejos de forma eficiente mediante la activación proteolítica. Control de la cantidad de enzima. Es un mecanismo de regulación enzimática a nivel celular y molecular que determina cuánta enzima funcional se encuentra disponible en una célula o tejido, dependiendo de las necesidades del organismo, lo cual regula su síntesis o degradación en lugar de modificar su actividad directamente. Es esencial para adaptar las vías metabólicas a cambios fisiológicos o patológicos. ¿Cómo se controla? Este control puede ejercerse en 3 niveles. A nivel de transcripción genética, donde las enzimas son proteínas codificadas por genes. Si el cuerpo necesita más de una enzima, activa factores de transcripción que promueven la transcripción del gen correspondiente. Por el contrario, si no se necesita, la transcripción disminuye. Un ejemplo es que en condiciones de ayuno se activa la transcripción de enzimas de gluconeogénesis. 2. A nivel de traducción y maduración proteica. El ARN mensajero está presente y puede ser traducido o inhibido, y la proteína puede requerir modificaciones para estar activa. Además, algunas enzimas requieren procesamientos posttraduccional como glicosilación o corte proteolítico para estar activas. 3. A nivel de degradación proteica. Las enzimas pueden ser marcadas con ubiquitina y degradadas en el proteasoma o degradadas por lisosomas. Esto asegura que las enzimas no permanezcan activadas más tiempo del necesario. En resumen, son enzimas innecesarias que se eliminan por ubiquitinación y proteasomas. Este mecanismo permite una regulación lenta pero sostenida. Así el cuerpo puede aumentar la cantidad de una enzima cuando se necesita más o disminuirla cuando no es necesario. En el caso clínico, la paciente presenta diabetes mellitus tipo 2 mal controlada y presenta debilidad muscular. Esto indica una posible miopatía diabética. En este contexto, medir enzimas en sangre es clave, ya que se observa que hay una elevación de creatina quinasa, que es un marcador de daño muscular y desregulación enzimática muscular, debido a que la hiperglucemia crónica provoca daño celular, inflamación y estrés oxidativo, que rompe la membrana plasmática muscular liberando creatina quinasa al plasma y estimula la síntesis compensatoria de creatina quinasa, lo cual se ve elevado en la sangre. También hay una disminución de fosfatasa alcalina, lo cual puede reflejar alteraciones en el metabolismo óseo o hepático asociados a la diabetes, lo que también indica una alteración en el equilibrio de síntesis y degradación enzimática. ¿Por qué medir enzimas en sangre es fundamental? Porque es una herramienta diagnóstica esencial, porque muchas enfermedades generan cambios en la cantidad de enzimas liberadas por los tejidos afectados. En este caso, el aumento de creatina quinasa confirma daño muscular y su medición permite sospechar miopatía diabética y ayuda a detectar daño tisular sin métodos invasivos. Además, permite seguimiento y evaluación del tratamiento. En conclusión, el control de la cantidad de enzimas es un proceso vital para el equilibrio metabólico del cuerpo. En el caso de la paciente, la hiperglucemia crónica descontrolada alteró esta regulación, favoreciendo el daño muscular y el aumento de creatina quinasa en sangre. Por eso es esencial para diagnosticar a tiempo enfermedades musculares, alteraciones metabólicas y otras complicaciones asociadas.